A Dios no se le olvidan las cosas, como a nosotros. ¿Sí estás de acuerdo? A Dios no se le olvidan las cosas, sobre todo aquellas cosas que hacemos, o que hemos hecho por amor al Señor. Porque a veces hacemos cosas por amor al Señor, ¿cierto? Las Escrituras lo llaman trabajo de amor. No sé si lo tienes claro en la Escritura. Búscalo conmigo ahí en Hebreos 6:10, por favor. Hebreos capítulo 6, versículo 10. ¿Cómo dice la Escritura? Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Y qué? Y el trabajo de amor. Ahí está este término, esta verdad bíblica, esta escritura que nos dice que a Dios no se le olvida el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Pero ¿cómo hemos mostrado ese trabajo de amor según este texto? Habiendo servido a los santos y aún sirviéndoles. ¡Wow! Cuando servimos a los hijos de Dios, cuando tú le prestas un servicio a un hijo de Dios, a los santos dice aquí, no tienes tú realmente ningún beneficio. ¿Cierto? ¿Quién se ve beneficiado? Pues el que recibe el servicio que tú le prestas. ¿Sí o no? De hecho, podemos hacerlo por amor al Señor. Podríamos hacerlo movido por otras razones, ¿no? Pero cuando hacemos lo que hacemos por los hermanos, movidos por el amor que le tenemos al Señor, estamos haciendo trabajo de amor al Señor. ¿Sí estás de acuerdo? Pero la verdad es que a veces hacemos cosas movidos por otras razones, por el interés, ¿no? Por vanagloria, por otras razones, ¿no? En vez de ser movidos por el amor al Señor. Así somos los humanos, ¿no? Búscalo conmigo en Juan capítulo 6. Versículos 25 y 26. Juan capítulo 6, versículos 25 y 26. Dice la Escritura, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Cuando se encuentran a Jesús del otro lado del mar, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis. ¿Qué? ¿Me buscáis? No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahí el Señor Jesucristo está dejando claro que a veces los humanos, y así somos, lo buscamos movido por otros intereses. Y ya hemos hablado de esto antes, ¿no? Ya hemos visto esto antes, cómo a veces sí somos movidos por el interés. Y a veces es genuino, no quiero decir que esté mal, pero a veces buscamos al Señor porque me interesa que sane a mi esposa. ¿Es un interés genuino? Pues claro que sí, es un interés genuino desearle a mi esposa una completa sanidad o salud, ¿no? O la salvación de algún familiar, ¿no? Estamos movidos porque queremos. ¿Sí estás? A veces nos mueven otras cosas, pero este texto nos deja que a veces incluso es egoísta, ¿no? Esa motivación es porque yo quiero tu bendición para mí, ¿no? Quiero estar saciado yo, quiero tener yo la bendición. Y así somos los cristianos, ¿no? Nos hemos vuelto unos verdaderos aquilatadores de las bendiciones de Dios. Y está bien, no estoy diciendo que está mal o que es pecado. ¿Quién no quiere las bendiciones del Señor? ¿Sí o no? ¿Alguien aquí que dice, yo no quiero sus bendiciones?
Pues nadie en su sano juicio podría decir una cosa así. Todo el mundo decimos, yo quiero las bendiciones del Señor. Como abrió pie hoy, empezando por la salud física, por la vida, por estar vivos, estar aquí, existir, seguir vivos y sanos. Y, pues por supuesto, la salvación, ¿no? ¿Se vale buscar a Dios por la salvación con el interés de que nos salve? Pues claro, por supuesto, yo no quiero irme a la condenación eterna, ¿no? ¿Sí estás? Pero hay otra clase de servicio que podemos hacer a los santos movidos por el amor al Señor, por puro amor al Señor. ¿Te acuerdas el gran mandamiento? ¿Amarás a quién? Sobre todas las cosas, con toda tu mente, tus fuerzas, tu energía, con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y amando al Señor. Pero ese amor al Señor, ese se manifiesta cuando servimos al pueblo de Dios. Sobre todo cuando no obtenemos ningún beneficio. ¿Sí estás? ¿Sí o no? ¿No? A mí me gusta decirlo y pensarlo a veces, ¿no? Orarlo y considerarlo, ¿no? ¿Yo qué me gano con que tú perdones a quien te ofendió? Pues nada. ¿Yo qué me gano yo, Pedro Arispe, aconsejándote que chiques y ames y cuides a tu esposa? O que te sujetes a tu esposo, o que te apartes del pecado. ¿Qué me gano yo? ¿O qué te ganas tú cuando ayudas a una persona a que se encuentre con Cristo? Pues el que va a tener la bendición es la persona. ¿Sí me explico? ¿Sí estamos ahí? De hecho, hemos sido llamados a servirnos entre nosotros, pero movidos por el amor. Léelo conmigo en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. ¿Cómo dice aquí la escritura? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, y subraya el sino. ¿Qué cosa? Servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué nos debe mover a servir a los hermanos? El amor. Servíos por amor, dice. Wow. Y en esto debo ser honesto delante de Dios y de ustedes. No me canso de darle gracias al Señor por nuestra iglesia. Somos poquitos, es cierto. Pero sí que he podido ver en estos años un amor genuino entre nosotros. Impresionante. Entonces le digo al Señor, Señor, pues ¿para qué ser más? En cantidad, de número, con los que somos. En este calorcito, en este amor, en este cariño que nos tenemos, apoyarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, orar unos por otros, estar al pendiente, preocuparnos, darnos consejo, ayudarnos, darnos recomendaciones, ¿no? Es una maravilla. Nuestra iglesia, mis amados, en esa línea es una maravilla. Y no puedo hablar del 100% de la iglesia porque no todos estamos en ese ajo, pero la mayoría estamos en ese ajo. Pero mira, quiero resaltar que esto de amarnos unos a otros es precisamente el caso del ayuno y la oración. Particularmente, léelo conmigo en Lucas capítulo 2. Vamos a dejar que las escrituras, ¿qué hagan? Nos hablen, nos definan las cosas, nos esclarezcan el principio. Lucas capítulo 2, versículo 36. Estaba también ahí Ana, profetisa, esta hermana nuestra que nos encontraremos un día en el cielo. La hermana Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Me llamó la atención que hoy hablábamos de personas de 97 años, ¿no? Muy avanzada. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo. ¿Haciendo qué?
era ratón de iglesia, del templo de Dios. No, ¿verdad? Estaba sirviendo. ¿Y cómo servía ella? ¿Cada cuándo? Los domingos. Los domingos en la tarde, al mediodía, a las 12. O los miércoles, o los lunes en la célula. Ahí servía la hermana Ana. ¿Cada cuándo servía la hermana Ana en esta labor? Día y noche. Wow, día y noche estaba esta hermana sirviendo con ayunos y oraciones. Uf. El ayuno y la oración son una forma poderosa de servir al Señor. Anótalo, apúntalo, memorízalo, apréndelo, repítelo, mastícalo, rumíalo, lo que quieras hacer con eso. Orar y ayunar es una forma poderosa de servir al Señor. Bueno, versículo 38, para cerrar el texto, dice: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. La gratitud en esta hermana como una parte de su, ¿no? Y luego que decía, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿De quién tenemos que hablar? De Jesucristo. Pero bueno, eso es otro tema. Pero ve conmigo a Marcos. Marcos capítulo 9. Vamos a repasar esta parábola que ya hemos estudiado y visto y predicado y estudiado y analizado. Pero vamos a verla con esta lupa, fíjate. Marcos capítulo 9, versículo 14. Aquí lo que quiero decir, mis amados, es que ayunar y orar no nada más tiene que ver con tratar problemas espirituales serios, como nos lo describe este pasaje. Pero fíjate, vamos a ver un par de cosas interesantes aquí. Dice Marcos 9:14, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Ve imaginándote el cuadro. Y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. ¿Quién lo trajo? El papá. ¿A quién? Al hijo. ¿A quién se lo llevó? Al Señor. Pero el Señor no estaba. ¿Quién estaba? Sus discípulos. Versículo 18. El cual, donde quiera que le toma este espíritu mudo, le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaron fuera, que lo echasen fuera. Y no pudieron. Yo conozco esa experiencia de tratar de liberar a una persona de un demonio y no poder. Yo no he podido. Alguna vez sí, pero otras no. Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, ya me regresé. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula. Generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar o de estar con vosotros? Traédmelo. ¿En qué se enfocó el Señor cuando estos discípulos no pudieron sacar el demonio del niño? En su incredulidad. ¿Cierto? ¿Sí estás de acuerdo? Y se lo trajeron, versículo 20, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. No era un niño chiquito, era un muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. Qué cuadro tan tétrico y horrendo, ¿no? Imagínate la desesperación del papá. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Ojo, hay que tener cuidado con los niños, con lo que ven, con lo que oyen, en lo que se meten. Hay que estar al pendiente. Y muchas veces le echa el espíritu malo en el fuego y en el agua para matarle. Satanás es bien lindo, ¿verdad? Como decía aquel endemoniado: es un demonio bueno, me trata bien. Sí, te quiere matar. Satanás no se anda por las ramas, quisiera matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo. ¿Qué le dijo el Señor? No, esta es una joya. Esta es una bomba. Si puedes creer al que cree,
Todo lo es posible. Ya había dicho el Señor, oh generación incrédula. ¿Cuál era el problema real de fondo aquí? La incredulidad. La incredulidad, la falta de fe. Al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque esa es la condición humana. Todos los que estamos aquí hemos vivido esto y queremos creerle más a Dios, pero no nos sale la cosa, ¿no? Señor, ayuda a mi incredulidad. Wow, esta es una expresión de la terrible realidad humana caída. Creo, pero ayuda a mi incredulidad porque no me está funcionando. No tengo la fe suficiente para liberar a mi propio hijo de sus problemas. Wow. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y yo diría un aleluya gigantesco de ese papá, ya me imagino. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y se quedó como muerto. Y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, se murió, está muerto. Probablemente, quién sabe, pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Qué genuina realidad de los discípulos. Nosotros no pudimos, Señor. ¿Por qué? Tú sí pudiste, nosotros no pudimos. Y entonces él les dijo, por su incredulidad. Ah, ¿cómo? A ver, Señor, ¿no estabas diciendo que el que cree no sé qué? Espérame tantito. ¿Qué les contesta el Señor? Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Estoy diciendo que no tenemos idea del poder que tiene la oración y el ayuno. Ni nos imaginamos. Porque cuando oramos, el brazo de Dios se mueve. Porque cuando oramos conforme a su voluntad, ¿qué crees que pasa? Pasa. Ocurre, sucede. ¡Wow! Podríamos decir, ¿tú qué opinas? Podríamos decir a partir de este pasaje, de este relato, claramente, podríamos decir o deducir que tal vez la oración y el ayuno matan la incredulidad. Podría ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la oración es una de las más claras expresiones de fe. De fe. Te lo voy a demostrar con unas escrituras. Ve conmigo a Lucas capítulo 18. La fe es una de las expresiones más claras, la oración es una de las expresiones más claras de fe que podemos tener. ¿Quieres que tu fe se note? No, sí, quiero levantar muertos, sí, quiero hacer milagros y señales. ¿Habrá algo más claro y más poderoso que eso? Porque algunos de nosotros diríamos, y algún teologuillo por ahí, de esos inquietos, podría decir, no, la verdadera fe es la que se manifiesta cuando tú levantas un muerto ¿no? O cuando sanas un paralítico. Eso es fe, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? Lucas capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de hacer siempre muchos milagros y señales. ¿No dice así, verdad? Entonces esta parábola que vamos a leer, ¿de qué habla? De la necesidad que tenemos de orar sin dejarlo de hacer. Sin dejarlo de hacer, porque a veces oramos y lo dejamos de hacer. Desmayamos, decimos, no, ya no me contestó el Señor en los 15 minutos anteriores, y ahí muere. ¿No? Así somos. Así somos. Versículo 2 diciendo, había en una ciudad un juez. Todos no sabemos esta historia, pero me encanta. ¿No te importa que te lea la Biblia? ¿No? Qué delicia leer la escritura. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda
la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí mismo: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, le corte la cabeza y en la bronca que me voy a meter. No está así escrito, pero él no quería meterse en problemas. Me va a hartar esta viuda, y antes de que me harte y yo haga una tontería, mejor le hago justicia. ¿Sí estás de acuerdo? Esa es la idea del pasaje, ¿no? Me va a agotar la paciencia y entonces quién sabe qué pase. Y le dijo el Señor, oír lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que oran a Él todos los lunes a las 8? En la reunión de la célula de casa de Juan Luis. ¿No hará justicia a Dios a sus escogidos, a su pueblo, a los santos, a su gente, a su pueblo, a nosotros que clamamos a Él día y noche? Los domingos antes del servicio, 10 minutos ahí, que ya cuestan trabajo. ¿Se tardará en responderles? ¿Cuál es la respuesta? Pues no, claro que no se va a tardar. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿De qué? ¿Cómo? A ver, Señor, ¿no estabas hablando de la necesidad de orar? ¿Por qué lo conectas con la fe? Porque la oración es una de las principales expresiones de nuestra fe. Si tú no tienes fe, no vas a orar. Subráyalo, apúntalo, escríbelo, anótalo, memorízalo. Si tú oras, es porque confías en Él. Porque tiene sentido orar. Porque sabes que Él puede resolverlo. Porque sabes que Él tiene el poder para arreglar la cosa, para sanarte, para darte el proyecto, para mejorarte el salario en el trabajo, para sanar a tu tío, a tu prima o salvar a tu vecino. Lo que tú me quieras decir que quieres orar por, estás expresando fe. Señor, a ti te lo encargo. Señor, a ti te lo pido. Señor, te ruego que intervengas. Eso es la fe. Eso es la oración. La oración y la fe están conectadas, profundamente conectadas. ¿Hasta aquí estás? No, yo no voy a tus reuniones, Pedro. Son muy aburridas. No me preguntes quién, no voy a dar nombres ni apellidos. Son muy aburridas las reuniones en tu iglesia o en nuestra iglesia. Se la pasan orando. Eso es muy aburrido. Te recomiendo, Pedro, que implementes dinámicas y juegos para que se hagan atractivas y entretenidas y divertidas. Porque eso de ir hasta allá para llegar y que nos pongamos ahí todos a orar con la cabeza doblada, para ahora oro en mi casa. Pues sí, allá quédate. Pero cuando nos juntamos, ¿sabes qué vamos a seguir haciendo en esta iglesia? Orando. Qué padre que pudiéramos tener una dinámica y un buen juego y pasarla bien y divertirnos, gloria a Dios, pero vamos a orar. Vamos a orar. Porque es lo más importante que podemos hacer cuando estamos juntos. ¿Sí o no? Daniel capítulo 9, por favor, versículo 1. Y al final no vengan a preguntarme quién dijo eso, ¿eh? No les voy a decir. Sean chismosos. Daniel capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros de Dios, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. Con una actitud de urgencia, con una actitud
Silicio y ceniza, de duelo, de luto. A Daniel le movió el querer saber el tema escatológico. Aquí está el maestro sentado acá de este lado. Hoy se sentó acá adelante, sí vino, pero está de este lado. ¿A qué le movió? Ustedes que les gusta la escatología y que siguen estudiando con Iván, vez tras vez, qué bueno, ahí síganle, estudien más. Pero por favor, que ese estudio les mueva a buscar a Dios en oración y ruego. En oración y ruego. Hechos capítulo 14, por favor, versículo 19. 14, Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, ay, pobrecito este cuate, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que lo habían logrado, que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que nos la pasemos a todo dar en lo que viene el Señor. Sí, es necesario que disfrutemos y que todo sea miel sobre hojuelas, ¿no? ¿Verdad que dice? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí tú podrías decir: bienvenido al club, ¿no? Porque muchos de nosotros hemos pasado y estamos pasando y seguiremos pasando por muchas tribulaciones, porque es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada ciudad. Constituyeron ancianos en cada ciudad. En cada iglesia, en cada iglesia. Y habiendo nombrado a los hermanos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué hicieron? Oraron con ayunos. Ayunar y orar es importantísimo. ¿Cómo transmitirte esto, mi amado? Santiago 5:16 nos dice esta enorme verdad: orad unos por otros para que seáis. ¿Quién me lo completa? A ver, antes que lleguen ahí, de memoria. Orad unos por otros para que seáis sanados. Orad unos por otros para que seáis sanados. Claro que puedes llamar a los ancianos de la iglesia, ahí está escrito. Y pues Iván, que es el anciano de la iglesia, y yo, su chalán, no tenemos mucha chamba, fíjate en eso, ¿verdad, Iván? Nadie nos llama. Ahí está, ahí me entero que está enfermo, quién sabe quién, y pues ahí sigue enfermo. Aquí la escritura dice que llames a los ancianos y que oremos por ti, que te impongamos las manos, que te embarremos de aceite en la cabeza, y que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Nadie quiere que oremos por él, pues por nadie oramos. Pero no se queda ahí, porque el poder no está en los líderes, ni en los ancianos, ni en el pastor, no, está en Dios, que es el que sana. Por eso luego dice: orad unos por otros para que seamos sanados. La oración eficaz del justo es muy inútil, es irrelevante, ¿no? ¿Verdad? Cuando hay un varón de Dios, una mujer de Dios que va y ora por algo o por alguien, hasta hemos hecho bromas, ¿no? Oró fulanito para que no sé qué, y el Señor respondió: oye, pues ora por mí también, ¿no? ¿Sí o no? Wow. Pero servir al Señor no es un paseo en la playa, como ya bien anticipó aquí nuestro amado Iván. Hechos capítulo 20. Servíos por amor los unos a los otros. Y lo que estoy diciendo es que orar por unos por otros y orar por los demás es realmente trascendental. Ve lo que dice aquí Hechos 20:17. ¿Ya lo encontraste? Hechos 20:17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar
a los viejitos de la iglesia. Bueno, a los ancianos, porque no todos los ancianos están viejitos, como yo. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado ante vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor, sirviendo al Señor, sirviendo al Señor, sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. ¿A quién servía Pablo? Al Señor. ¿Cómo lo hacía? Con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué lloraba Pablo? Por las pruebas que me han venido. ¿Qué nos hace llorar? Las pruebas por las que pasamos. Cuando todo está perfecto, cuando todo es lindo, cuando todo es azul, si eres hombre, o rosa, si eres mujer, o como lo quieras ver, cuando todo es miel sobre hojuelas, ¿para qué llorar? ¿Y por qué llorar? A menos que llores de gozo y de alegría, que también puede pasar. Pero muchas veces lloramos por quebrantamiento, ¿no? Versículo 20: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo resume aquí su ministerio de una manera magistral. Magistral. Allí a la vuelta en el capítulo 20. Capítulo 20 de Hechos, versículo 31. Por tanto, velad. Velad. ¿Tú has velado? Uy, no. ¿Qué es eso? Velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar a cada uno de vosotros. ¿Cómo lo hacía? Con lágrimas. Con lágrimas. Porque cuando a ti te toca amonestar a alguien, deberías llorar con él. Pablo lo hacía, Pablo lloraba. Porque cuando tú ves a alguien que está atorado con algo que a lo mejor tú ya lo superaste, duele. Duele, dice: oye, no sufras así, no pases, no estés ahí. Pero es necesario que por ahí pase la persona. Y duele verlos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En matrimonios antier, yo compartí lo que ha significado para mí el problema de salud de mi amada, y lamentablemente hice llorar a alguien ahí durante la descripción de lo que les platiqué. Y no me pesa, porque así es la cosa. Cuando alguien oye el sufrimiento por el que estás pasando o has pasado, pues seguramente se va a conmover y va a llorar contigo. Le va a doler lo que te duele. No tenía la mala intención de hacer llorar a nadie, pero hubo lágrimas. Así es la cosa. 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí. ¿Qué movió a Pablo a escribir? La mucha tribulación y angustia del corazón. Os escribí. Pero ¿cómo escribió? ¿Qué pasaba mientras escribía? Con muchas lágrimas. No para que fueses contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Wow. ¿Hasta aquí vas conmigo? ¿Sí? Entonces, servir al Señor no siempre es sinónimo de un día en la playa. Se llora, se sufre, duele. Pero la herramienta más eficaz es orar por aquel que tú sabes que la está pasando mal. Orar. Y ayunar si es posible. Uy, no, Pedro, otra vez con el rollo ese del ayuno. No, ya, espérate. Perdón. Ahí está escrito, yo no escribí la Biblia, ¿no? Como dice el dicho aquel, alégale al umpire. O sea, platícalo con el Señor, no son mis ideas. El ayuno no mueve a Dios, te mueve a ti, te sensibiliza a ti, te conecta con... Cuando ayunas, sobre todo cuando el motivo es espiritual, estás ayunando porque tu esposa está enferma, entonces ese ayuno, cuando te da el hambre, dices, oras más. A ti te mueve a orar más.
e interceder más por la persona. ¿Sí estamos? Entonces, servir a Dios es un asunto espiritual. Ve lo que dice Romanos capítulo 7, verso 6. Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, aleluya, por haber muerto para ella, para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos al Señor bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O servimos al Señor no por obligación, no porque la ley nos lo manda, sino que estamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Es algo espiritual. También lo dice así Filipenses capítulo 3, versículo 3. Por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que asistimos a la iglesia los domingos. ¿No dice así? ¿Qué dice? Los que servimos a Dios, ¿cómo? Allá adentro, en tu espíritu. Servir a Dios es un tema 100% espiritual. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y además nos enorgullecemos, nos sentimos la última coca del desierto en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Tú eres de esos que se glorían en Cristo? No en ser cristiano, no en tu iglesia, no en tu vida cristiana, en Cristo. El motivo de nuestro orgullo es Jesucristo. ¿Sí o no? Bueno, concluyo con esto. Romanos capítulo 12, versículo 11. Concluyo con esto. Porque ya vi que ya quieren ir. Romanos 12, versículo 11. Un versículo chiquito, pero tremendo, como para concluir esta prédica. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, o sea, no seas flojillo, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué requiere diligencia? Pues a lo mejor varias cosas podríamos decir que requieren diligencia. Yo diría que orar requiere diligencia. Orar requiere diligencia. Orar por todos los hombres, dice la Escritura en Timoteo, para su salvación. Orar por conversiones, orar por más personas salvas. Pero también en ese pasaje que no quiero leer ahorita porque ya lo conoces, también dice que oremos por nuestros gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mis amados, tenemos que orar y necesitamos orar, y es un asunto que requiere diligencia por lo que se nos viene este año a nivel del gobierno de nuestro país. Yo les he platicado antes, cuanto más ahora, que creo, aunque últimamente he orado más por mi esposo que por ninguna otra cosa, pero seguido oro por México y oro por este asunto. ¿Verdad? Iván y Gloria también son de esa gente que ora mucho por México para que el Señor nos libre del mal. Que nos libre del mal. ¿Qué tal orar por los enfermos? Por nuestros enfermos. ¿Requiere diligencia? Requiere diligencia, orar por nuestros enfermos. Es sorprendente el tema de mi amada, como sé que muchos de ustedes han estado orando por ella, como ella dio gracias hace ratito. Yo también estoy agradecido por todas las oraciones que ustedes han hecho por ella, y les rogaría que no lo dejemos de hacer, que sigamos orando para que el Señor la termine de arreglar y que quede al 100. ¿Sí, amén? Pero por los demás enfermos también, porque eventualmente yo me voy a volver a enfermar de algo en alguno de estos días, y tú tal vez también. Ojalá que no, Dios no lo quiera, pero si ocurre, que lo avientes, que digas, oren por mí, estoy enfermo. Pues oramos por ti, y que oremos, que sigamos orando. ¿Mande? Ahí está en el boletín todas las peticiones de oración, exacto.
Me gustó muchísimo que en la reunión de matrimonios 2 parejas dijeron: oremos por la familia, por el matrimonio, por nuestros hijos, por su educación. Por orar por la familia, orar por el matrimonio es un asunto que requiere diligencia. ¿Sí o no? Mira, ¿tienes problemas matrimoniales? ¿Tienes problemas matrimoniales? Necesitas oración. Necesitas oración. Pero algunos no la piden, no dicen: oren por mi matrimonio, porque les da vergüenza decir que tienen problemas. Se la pierden por orgullo. No, qué pena, ¿qué van a decir? Que tengo broncas matrimoniales. ¿Qué? ¿El no decirlo te los resuelve? ¿El no pedir oración hace que ya no los tengas? Pues claro que no. Entonces es un desperdicio de oportunidad, porque todos podríamos orar por ti, por tu matrimonio. Pues dilo, no cuentes los detalles, ¿no? No digas que mi esposa me pega a diario, no digas nada de eso. No confieses eso, no te rías así, Judith. No te rías así, ya saben, pobre Juan Luis, ¿no? No tienes que contar el problema, nada más pedir oración para que oremos por tu matrimonio o por la educación de tus hijos, como decían los hermanos el viernes. ¿Requerirá diligencia orar por los hijos? ¿Orar por el matrimonio? ¿Orar por la familia? Pues claro que no, es diligencia pura. Orar por la iglesia, y no nada más por la nuestra, orar por las iglesias de Guadalajara y de México. Que el Señor nos avive a las iglesias, nos despierte y que salgamos a predicar el evangelio y que más almas se conviertan. Que Dios avive y que libre de las malas doctrinas a las iglesias, que limpie a las iglesias de las falsas doctrinas que hoy circulan por todos lados. Mis amados, estamos en una guerra espiritual, y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y argumentos que hay que derribar, que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Hay que orar para que Dios tire las malas doctrinas que se están infiltrando a las iglesias, cuanti más por la nuestra. Que Dios nos libre de eso, ¿no? Derribar argumentos es un asunto espiritual que tiene que ver con la guerra espiritual. Si oramos, cosas pasan. Porque cuando oramos, cosas pasan o dejan de pasar. ¿Oramos? Vale, oremos. Claro que sí. Señor, te damos muchas gracias. Muchas por tu palabra, Señor. Y porque estos pasajes nos dejan claro de la importancia que tiene que te sirvamos a ti, Señor, orando y ayunando. Gracias, Señor. Muévenos a orar, muévenos a ayunar, muévenos a hacer la guerra espiritual que tenemos enfrente. Cámbianos, Señor, tócanos, que podamos ver estas cosas con claridad y meternos, Señor, a tu presencia para orar unos por otros. Como dice este pasaje que acabamos de leer, Señor, para que seamos sanados. Tenemos este boletín, Señor, con peticiones de oración, que nos des esta conciencia, Señor, de estar orando por estas cosas por lo menos, y por otras, como esto que nos comparte Gaby, Señor, de su amiga Marina, que tiene cáncer en sus huesos, Señor, que la sanes, que cumplas tu voluntad en su vida y que si la quieres sanar, la sanes, Señor. Yo no sé si ella te conoce o no, pero si no te conoce, te pedimos que te pueda conocer a través de esta crisis en su vida. Y si ya te conoce, con mayor razón, Señor, que tú trabajes en su corazón y que hagas todo lo que quieres hacer, porque cuando pasamos por la tribulación, sin duda trabajas en nuestro corazón. Te pido por mi amada esposa, Señor, por nuestra Maggie, que termines la obra que has comenzado en ella de sanidad y que cumplas todos tus propósitos en ella y en nosotros, Señor.
pero sobre todo que nos enseñes a servirte a ti espiritualmente y servirnos entre nosotros y hacer trabajos de amor, como dice aquí tu palabra, Señor, al servir a nuestros hermanos, al servir a los demás. Que el servirnos unos a otros sea cada vez más, Señor, de servirnos, de ayudarnos, de apoyarnos. Y qué mejor cosa que orar por mi hermano, por mi hermana. Qué mejor cosa, porque a lo mejor no le puedo dar el dinero que querría, a lo mejor no pudiera yo resolverle su matrimonio, a lo mejor no podría yo darle un mejor trabajo, pero orar sí puedo, Señor. Y es más efectivo orar que yo tratar de resolverle sus problemas. Alguna pareja que tenga problemas en su matrimonio, Señor, te ruego que los toques profundamente y que puedan cambiar y aplicarse y resolver sus problemas, Señor, con tu palabra, obedeciendo tu palabra y cambiando todo lo que hay que cambiar y derribando argumentos y cambiando caracteres y formas de pensar y formas de ver. Tú puedes, Señor. Por favor, Señor Jesucristo, te rogamos, Señor, que nos resuelvas nuestros problemas, que nos toques, que podamos obedecerte y cambiar lo que hay que cambiar y seguir tus pasos, Señor, y ser diligentes, como dice aquí esta palabra. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto y oramos en el nombre precioso de Jesucristo.